Entonces, chicos, empezamos con nuestro seminario de Geografía y Educación Cívica. Vamos a procurar darle el debido tiempo a cada uno de los cursos, toda vez que en Cívica tenemos pues temas potentes, ¿no? El Estado y poderes del Estado, pero también temas trascendentales en geografía, ¿no? Haciendo alusión a la biodiversidad y actividades económicas. Tenemos a nuestro favor el haber pues tenido estos temas recientemente, ¿no? Y por ahí entonces deberíamos fluir mejor. Bueno, chicos, permítanme compartir entonces una PPT con algunos puntos claves entonces. Empezamos con geografía y recordaremos algo de las ecorregiones, ¿no? Un importante estudio, chicos, hecho por el señor Antonio Bragg, biólogo, geógrafo, que tuvo la oportunidad de hacer un estudio minucioso de la biodiversidad en nuestro país. Costa, sierra y selva es insuficiente para hablar de nuestras riquezas, ¿no? Así lo han considerado muchos y bueno, Antonio Bragg es uno de ellos. Tengan en cuenta que los criterios que va a tener no solamente son chicos referentes al relieve, sino también va a tener en cuenta lo climático, ¿no? Lo ambiental. Entonces, teniendo condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, es decir, atmosféricas, referentes al suelo y del agua, que puede ser dulce o salada, vamos a encontrar determinadas especies de flora y fauna, ¿no? Que se han adaptado. Ustedes saben que a partir de la flora vamos a tener ciertas especies animales en cuestión, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar recordando que uno de sus aportes es involucrar el dominio marítimo, el mar peruano. Y ahí tenemos dos importantes ecorregiones. En la zona norte, bajo la influencia de la corriente de aguas cálidas, la corriente del Niño, que se torna intensa en la estación de verano, chicos, vamos a tener el mar tropical, ¿sí? Hace referencia entonces a su posición latitudinal, altas temperaturas, menor salinidad, lo que favorece que en la parte litoral, al encontrarse con el agua dulce que proviene de los ríos, se genere un escenario salobre. Y es ahí donde puede aparecer cierta vegetación característica que se conoce como el mangle, ¿no? Entonces, chicos, dentro de lo que sería la flora, podríamos destacar esta especie, una especie endémica, una especie propia característica de esta ecorregión, ¿sí? A partir de este manglares de estos manglares van a depender otras especies, el oso manglero, entre otros. Ahora, no nos olvidemos que Antonio Bragg no hace, chicos, diferencia con las fronteras políticas, ¿no? Este mar tropical no solamente está en el mar peruano, sino se extiende por el mar ecuatoriano y llega pues hasta el sur de México, ¿no? Ojo, entonces ese es un importante detalle. Bien, luego tenemos desde el paralelo 5 de latitud sur hacia el norte de Chile, el mar frío de la corriente peruana. 4, 5 grados, chicos, centígrados de diferencia respecto a una y otra ecorregión. Este mar frío va a ser el escenario, pues chicos, de un afloramiento, ¿no? Gracias a la baja profundidad del zócalo continental, el paso de los vientos alisios y la presencia, pues, ¿no? De silicatos, fosfatos, entonces las aguas subsuperficiales van a poder ascender a la superficie y eso es un escenario favorable para lo que sería el fitoplancton, ¿no? Y una diversidad de algas. Luego, en cuanto a especies de fauna, anchoveta, sardina y no nos olvidemos del emblemático pingüino de Humboldt, que sería una especie endémica, ¿no? Después tenemos ya la parte continental. Aquí, chicos, recuerden, no solamente es relieve, es el clima también lo que podemos señalar y la presencia de las especies, ¿no? Es por eso que en esta parte interior del departamento de Tumbes vemos una pequeña extensión, área, una pequeña área de color rojo, ¿sí?
que sería parte del bosque tropical del Pacífico. Bosque tropical, profesor, alto ahí, eso no es la Amazonía. Yo sé que muchos al ver o al escuchar, ¿no? Bosque tropical, muchas veces piensa de manera automática en la Amazonía, pero no. Aquí, gracias a la escasa elevación de la cordillera de los Andes, ¿no? Y la influencia de un ciclón ecuatorial, podemos tener ciertas precipitaciones, lo que favorece la presencia de algunas especies propias de la Amazonía. Ojo, hablando en fauna, hay en esos puntos bajos conocidos como abras, algunas especies han logrado cruzar, ¿no? Por eso podemos encontrar hasta otorongos. Luego, esa vegetación no exuberante que encontramos, ese bosque tropical del Pacífico se va a ir reduciendo cuando vamos tomando presencia en el resto del departamento de Tumbes y también en Piura y luego parte de Lambayeque. Pero cuando yo veo Lambayeque, no está colindando con el litoral. Ah, y es que, ¿qué pasa? Esa corriente peruana, ¿no? De aguas frías va a ejercer influencia en los primeros kilómetros del llano de la costa, ¿no? En esta franja estrecha amarilla que vamos a conocer como desierto del Pacífico, ¿no? Ya, entonces nos alejamos un poco y continuamos hasta Lambayeque y una pequeña parte en el departamento de La Libertad. Ver también que por el Abra de Porcuya cruza hacia la cuenca del río Marañón. Entonces veo que está rodeada por la selva alta, ¿no? Cosa curiosa del bosque seco ecuatorial. ¿Hay todavía árboles? Por supuesto que sí, pero la densidad poblacional es menor respecto al bosque tropical del Pacífico. En este bosque seco ecuatorial voy a destacar especies como el algarrobo, ¿no? El ceibo, y en cuanto a especies animales, algunas que son propias de la costa, como el zorrito de Sechura, pero también de la región andina, como, chicos, el caso del puma, o incluso de la vertiente oriental cuando hablamos del oso de anteojos, ¿no? Bueno, entonces, eso sería lo, lo singular del bosque seco ecuatoriano, ¿no? Algo como para resaltar y que marca diferencia de otras ecorregiones. Después tendría el desierto del Pacífico, que se extiende entonces, chicos, desde el litoral hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar en promedio. Tener en cuenta que va a partir de los 5 grados de latitud sur hasta el norte de Chile. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en el desierto del Pacífico, chicos, a diferencia de otros desiertos en el mundo, el contraste térmico no es muy amplio, ¿sí? No hay mucha variación de temperatura considerando día y noche. Aquí el escenario semicálido, ¿no? Muy seco, obviamente va a jugar en contra de la biodiversidad. ¿Vamos a tener especies? Por supuesto que sí, pero la biodiversidad no va a ser tan abundante como en otras ecorregiones, ¿ya? Entonces, si alguna vez nos consultaran, ¿es la ecorregión con mayor biodiversidad? Chicos, olvídense que el desierto del Pacífico no es opción, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las especies, ¿no? De flora y fauna? Particularmente cerca de los cuerpos de agua, los ríos, ¿no? En los valles. Chicos, tenemos en las márgenes de los ríos a los bosques de galería. En los humedales podemos encontrar junco, totora, ¿sí? Especies animales, la pava aliblanca, el aguilucho, cernícalo, la gaviota, varias aves, ¿no? El cernícalo es un pequeño halcón, por si acaso, ¿no? Y algunos pues roedores, ¿no? Como, y también reptiles, ¿no? Lagartijas, puedo tener a la rata canguro, entre otros. Chicos, vamos con la región andina. Desde los 1000 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Aquí yo puedo apreciar de un color un marrón intenso, ¿no? Lo que sería la serranía esteparia. Sierra, ya los Andes, ¿verdad? Y estamos hablando, chicos, de estepas que son pastos naturales, pastos que se han adaptado a condiciones relativamente frías y secas. Entonces, ojo, es la región andina, ahí llueve, recordemos, en la estación de verano, ¿no? Gracias a ese fenómeno llamado trasvase. Ahora, una cosita importante, es un escenario relativamente amplio, porque desde los 1000 hasta los 3800, uy, profe, hay muchos metros de altura.
Y claro, la vegetación puede ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en la parte baja podemos encontrar cactáceas, ¿no? Tal vez todos hemos probado la tuna, ¿no? Y también podríamos señalar el caso del guarango, eucalipto, entre otras especies. En el caso, pues, de las partes más altas ya podemos encontrar el molle, ¿no? Podemos encontrar también la cantuta y, por qué no, ir mencionando también al licho. Pero eso ya sería más recurrente en la puna. En vegetación, entonces, podríamos mencionar esas especies. En fauna, una especie emblemática sería el cóndor andino, también hay vizcachas, ¿no, chicos? Entre otros. Vamos rápidamente por la puna y Altos Andes, 3.800 metros sobre el nivel del mar en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en cuanto al edáfico, chicos? El suelo, el relieve. Puedo mencionar la presencia de las mesetas, ¿no? Las altiplanicies, como el Collao, allá Chumbivilcas, ¿no? Bombón, entre otros. Y es ahí donde vamos a encontrar pastos naturales, bofedales o llamados humedales de altura, ¿no? También vamos a encontrar lo que sería aves silvestres, patos, por ejemplo, parihuanas, y los famosos camélidos, ¿no? La suri, la taruca, el venado andino, ¿no? Como se le conoce en muchas ocasiones. Esa es la puna. Tampoco va a ser, pues, chicos, de las ecorregiones con mayor biodiversidad, porque es un escenario frío y seco, ¿no? Es bastante limitante eso. Luego, en el corazón de los Andes también, pero en la parte norte, aquí entre los departamentos de Piura, ¿no? Colinando con Cajamarca, tendríamos la cuenca alta del río Quirós. Ahí no se ve mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos, chicos? Ahí lo que yo voy a ver es el páramo, ¿sí? El páramo. Entonces, aquí, color crema, blanco, ¿no? Bajito, bajito. Entonces, ¿qué veo? Luego, profesor, lo que sería un escenario andino a más de 3.500 metros de altura, que es frío, se siente la altura, frío, pero que no es seco. En comparación a la puna, chicos, es húmedo, ¿no? Y por lo tanto tenemos vegetación. Tenemos aquí, chicos, la tierra de las orquídeas, ¿no? Bromelias, líquenes. Eso es lo que podemos señalar en flora. Y una especie endémica en fauna podría ser el tapir del monte, ¿no? Ese mamífero, chicos, que tiene unas fosas nasales prominentes. Luego tenemos la selva alta, ¿no? Ceja de selva y lo que sería luego la selva alta, que es la región más lluviosa de nuestro país. Gracias, pues, a estos vientos alisios del este que cargados de humedad, chicos, empiezan a friccionar con la cordillera oriental, ¿no? Las lluvias orográficas. Ahora, aquí también tenemos una vasta vegetación, ¿sí? Tengamos en cuenta la caoba, por ejemplo, el cacao, ciertos frutos y, chicos, la presencia de algunas especies animales también muy, muy emblemáticas, representativas. Por ejemplo, de una manera apócrifa, porque no hay acto oficial que así lo reconozca, chicos, tenemos aquí al ave nacional, ¿no? A la llamada ave nacional, que es el gallito de las rocas. Ah, ya. Y luego tenemos, pues, en la selva baja un verde más claro, ¿no? Enorme. Y también en la parte sur, suroriente, chicos, algo más pequeño, a 12 ecorregiones. En la selva baja, en esta parte verde clarísima, chicos, tenemos al bosque tropical amazónico. Es la de mayor biodiversidad, ¿sí? Mayor extensión. Aquí tenemos lo que sería pues especies animales como el otorongo, tenemos una diversidad de loros, también de monos, tenemos chicos al delfín rosado, el paiche, en vegetación, aliguerón, caoba, cedro, entre otras especies que incluso tienen importante valor en el mercado. Llueve recurrentemente, es la mayor reserva de agua dulce. Recuerden que el río Amazonas y sus tributarios son pero súper caudalosos y el agua es vida, ¿no? Y luego tenemos en el suroriente algo diferente. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? Las precipitaciones vuelven estacionales, ¿no? Tal vez cuando estudiamos biomas mencionamos lo que era la sabana, ¿no? Ah, ya, profe, sí, en zona tropical, pero con menor temperatura y menor registro de precipitación, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Entonces, chicos, teníamos sabanas en América del Sur. Tal vez las africanas eran las más mediáticas, no conocidas, rimbombantes, pero acá tendríamos, por ejemplo, en el sur de Brasil, el norte de Argentina, parte de Paraguay, Bolivia y Perú, lo que sería la sabana sudamericana, ¿no? Las pampas del río G. ¿Qué voy a encontrar ahí? Palmeras, sí, porque así la denomina Antonio Braga, la sabana de palmeras, ¿no? Ojo, el guasaí sería otra especie importante, pero en una sabana yo ya veo árboles dispersos. ¿Qué predominan? Arbustos, pastos, matorrales, ¿no, chicos? En cuanto a especies animales, vamos a destacar muchas especies endémicas, ¿no? El águila arpía, el tucán gigante, puedo mencionar también, ¿no? Al lobo de crin, entre otros. Chicos, esas serían nuestras ecorregiones, ¿sí? No se olviden, no reconoce fronteras políticas. Su aporte está en no solamente considerar la altura, sino también esa parte latitudinal, el clima en general, el relieve, e incluir lo que es el mar peruano. Chicos, vamos ahora con nuestra siguiente presentación que tiene que ver con las 8 regiones naturales. Javier Pulgar Vidal es el hombre aquí, chicos. El señor, ¿no? Que es geógrafo, historiador, que tiene un estudio muy interesante del medio, chicos, a partir de lo que son las actividades humanas. A ver, tenemos 8 regiones naturales y si ustedes ven, una a otra van cambiando en función a la altura. Profe, entonces son pisos altitudinales. Y claro, algo que siempre nos han dicho es que el antiguo peruano logró dominar los diferentes pisos altitudinales, pisos ecológicos, ¿verdad? Ecológicos. Entonces, hay determinada biodiversidad, ¿sí? Altitud, clima, pero altitud, el relieve, chicos, podríamos decir, es uno de los factores más importantes. Vamos a empezar el ascenso. El primer piso estaría conformado por la región Chala, desde el litoral a los 500 metros sobre el nivel del mar. Lo importante, decíamos, ¿no? El hombre, sus actividades, la toponimia. Chicos, topo, terreno, nimia, nombre. Entonces, la población le pone la denominación a estos escenarios. Chala, maíz que crece apiñado o tierra de nieblas, eso sí nadie lo puede negar, ¿no? La neblina, que es producto del mar frío, como ingresa pues al llano de la costa, ¿no? Chicos, genera garúas invernales y bueno, pues es relativamente, chicos, poco favorable para lo que serían algunas actividades, pero igual se logró dominar, ¿no? Después teníamos un segundo piso que sería la región Yunga entre los 500 y los 2300 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la región Chala, la Yunga no solamente tiene presencia en la parte occidental de los Andes, sino también en la parte oriental. En la parte occidental, mirando al Pacífico, tenemos la Yunga marítima. Y en la parte oriental, mirando hacia el Amazonas, tenemos la yunga fluvial. Y es evidente, ¿no, chicos?, que en la yunga fluvial vamos a tener mayores registros de precipitación. Claro, porque aquí, pues, los vientos alisios que mencionábamos, ¿no? Esos vientos del este que generan precipitaciones, a diferencia de la parte occidental, donde todavía podemos tener la influencia de ese mar frío y ese anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Pero bueno, esa es la región Yunga, Valle Cálido, la Yunga Marítima, chicos, la Yunga Fluvial, son escenarios frutícolas para Pulgar Vidal, ¿no? En la Yunga Marítima, por ejemplo, podemos tener al distrito de Lurigancho con su capital Chosica. ¿Que Chosica estaría en la región Yunga, profe? Por supuesto que sí, ¿no? Frutícola, palta, guanábana, lúcuma, entre otros, ¿no? Valle Cálido. Luego, a más altura, tenemos la región Quechua, entre 2300 y 3500 metros sobre el nivel del mar. A mayor altura, menor temperatura, ¿no, profesor? Por supuesto que sí. Entonces ya no vamos a hablar de un valle cálido, estéril, no. Estamos hablando ahora de un valle templado. Para Pulgar Vidal, el mejor clima del mundo, ¿ah? Claro, es que este estudio, chicos, tiene sus décadas, ¿no? Lleva a cumplir 100 años. Fue finalizando la década del 30 y para ese entonces la región andina era la región más poblada, entonces por ahí, ¿no? El valor de sus afirmaciones. Chicos, después en la región Quechua, donde tendríamos ciudades muy nutridas como
como Cusco, Huancayo, Cajamarca, pasamos a la región Suni, ¿sí? 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. No es mucho, profe. No, pero es muy accidentado. Suni, alto, chicos, escarpado, abrupto, quebradas. Eso es lo que destacamos ahí. Siguiente piso, seguimos con el ascensor, chicos. Llegamos a la región Puna, entre los 4.400 4.800 mesetas. Puna, Soroche, mal de altura, claro, ¿no? Cerro de Pasco, chicos, 4.400 metros sobre el nivel del mar. Ahorita, ¿en cuánto estará? En 3 grados centígrados. Chicos, en otros meses del año, cero, 0 grados centígrados. Incluso en ocasiones hay granizadas, ¿no? Hay, chicos, nieva también. Eso ya dependiendo, ¿no? Determinadas estaciones. Ahora, puede haber también, granizada más abajo, por si acaso, ¿ah? Pero eso ya sería una cuestión anómala, ¿no? Chicos, la Puna entonces, ahí está, altiplanicies. En el siguiente nivel, ¿no? La región Janca. Janca es blanco, nieve perpetua, presencia de glaciares, nevados, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta de clima por debajo de los 0 grados, ¿no? Eso en cuanto a temperatura. Y no nos olvidemos que a partir de la Yunga, hacia arriba, todos estos pisos tienen presencia tanto en el occidente como en el oriente. Entonces haríamos un corte así, pero transversal, ¿no? Y la Chala no, ¿por qué, profe? Ah, porque a su altura, del otro lado, tengo otras regiones, ¿no? En los últimos metros de lo que yo conocería tradicionalmente como la selva alta, tendría pues a lo que sería la región Yunga, pero también esta parte llamada Rupa Rupa, que va entre los 400 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. La Rupa Rupa, chicos, caliente, caliente, ardiente, ya me pone énfasis pues a la temperatura que se vuelve a ganar, ¿no? Aproximándonos en el llano amazónico, muy lluviosa, como decíamos, miren, 3.000 milímetros de precipitación al año, es una barbaridad. Ahora, en la parte del llano, región Omagua, especies de agua dulce, el paiche, por ejemplo, ¿no? Las cochas, las tipiscas, los ríos, chicos, ahí vamos a tener entonces la irregularidad de nuestros ríos que se van desbordando, ¿no? Entonces, chicos, estas serían las regiones naturales de Pulgar Vida, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente tema que sería, pues, el relativo a la Amazonía, ¿no? Ojo, áreas de diversidad de interés mundial, reservas de biodiversidad de interés mundial. La Amazonía es una intercuenca que se encuentra en América del Sur. Son 8 los estados soberanos que se encuentran bajo su alcance. Eh, Excluimos Guayana Francesa porque es una provincia de ultramar del Estado francés, ¿no? ¿Y por qué menciono estos 8 estados? Dentro de ellos al Perú. Porque estos han llegado a acuerdos. En el año 78 suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica, chicos. Desarrollo sostenible. No existía el desarrollo sostenible como tal. Recuerden que eso viene en la década del 80, pero sí ya existía pues esa reflexión medioambiental. Entonces, profesor, ¿qué me va a decir? Que tomaron acuerdos como para uniformizar, sumar esfuerzos, ¿no? Intercambiar producción, investigaciones. Entonces, chicos, fomentar el desarrollo de la Amazonía. No se olviden que ahí viven muchos pueblos originarios, ¿no? O indígenas, aborígenes, como también podría ser válido el término, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la Amazonía? Profe, es un pulmón, claro que sí, ¿no? Recuerden que es el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, ¿no? Es, chicos, 20% aproximadamente del total de las aguas que recorren los continentes. Entonces, una gran reserva de agua dulce. De ahí bosques pluviselvas, ¿no? Bosques húmedos. Y lo que decíamos, un importante sumidero de carbono. Entonces, deforestación, crecimiento de las ciudades, profe, minería ilegal, narcotráfico, hay que ir erradicando eso, ¿no? Bien, chicos, esa es la trascendencia de la Amazonía. No se olviden que cada estado es soberano, pero justamente en nombre de su soberanía decidieron unir esfuerzos para salvaguardar la Amazonia. Después, no me olvido de la Antártida, ¿no? Otro continente, otro, ¿por qué, profesor? Claro, vendría a ser el sexto continente, ¿no? Pero lo que sucede es que no tiene una población permanente. Así que
no podríamos considerarla como América, Europa, Asia, África y Oceanía, ¿no? Entonces, chicos, ¿dónde se localiza la Antártida? En el hemisferio sur. Todo territorio que se encuentre al sur del paralelo 60 grados de latitud sur. Esto lo determina el Tratado Antártico. ¿Sí, chicos? Tratado Antártico, sí. Así como tuvimos un tratado para salvaguardar la Amazonía, tenemos que tener un tratado que busca proteger la Antártida, ¿no? Pero ¿por qué se cae la Antártida? Uy, profe, Polo Sur, ya me imagino el frío, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, chicos, miren ustedes los registros de temperatura durante el verano, ¿no? El verano austral en enero, 0,4 grados centígrados en la costa. Pues, fríos de frío, ¿no, chicos? Tengamos en cuenta que es la parte más cálida y eso entonces implica una ligera humedad y por ahí, ¿no? La aparición de una escasa vegetación, líquenes, musgos sobre todo, ¿no? Pero veamos la parte interior. Durante el invierno, menos 68 grados centígrados. Ahí no hay vida, de hecho, ¿no? Así de cruda es. Pero es que la Antártida, a pesar de eso, tiene unas riquezas que esconder, ¿no? Tiene, chicos, lo que serían recursos hidrocarburos, ¿no? Además, la atmósfera translúcida favorece la instalación de observatorios, ¿no? Se puede observar los astros y también medir la evolución de la capa de ozono, por ejemplo. No nos olvidemos que ese color blanco también refleja la energía solar, ¿no? La radiación solar. Tiene una importante capacidad de albedo. Y la biodiversidad, que es lo que nosotros mencionábamos, ¿no? Aparte de ser la reserva de agua criogenizada más importante del planeta, chicos, tiene algunas especies que son importantes, empezando por el krill, pasando por las orcas, las focas, pingüinos, todas, ¿no? Que son especies altamente vulnerables. ¿Qué onda con el Tratado Antártico, profesor? ¿Cuál es su intención? Pues salvaguardar la Antártida, toda vez, chicos, que en un momento de nuestra historia, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, algunos estados empezaron a realizar exploraciones en la Antártida y empezaron a enunciar sus propósitos o demandas de soberanía, diciendo tener derechos bajo diversas tesis, chicos, a presencia soberana sobre ciertos territorios. Argentina, Chile, Noruega empezaron, ¿no? Fueron 7, chicos. Pero como estamos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la paz mundial, no, profe Monilo, ya bajo el auspicio de los Estados Unidos de América se llega en Washington, chicos, a la suscripción de un tratado antártico. Son 12 los países que venían realizando exploraciones. Ahora, los que tenían demandas de soberanía van a pausar, ¿sí? No renuncian, por si acaso, hasta el día de hoy pueden tener sus demandas de soberanía, pero la han dejado en stand-by, ¿sí, chicos? Entonces, ¿por qué? Porque se comprometieron solo a realizar exploración, o sea, investigación científica, y la Antártida se consagra entonces a la ciencia y a la paz. Y por ser de paz, entonces es un acuerdo de puertas abiertas. Cualquier estado del mundo, del orbe, chicos, puede ingresar a la Antártida, ¿no? Y es así como el Perú, de una manera amistosa, perfil bajo, ingresa en el año 1981, inicialmente como un invitado, solo tiene voz. Estamos hablando de un miembro adherente, recién se está sumando, ¿sí, chicos? Pero cumpliendo ciertos requerimientos, como teniendo una permanencia recurrente, chicos, pasa a ser un miembro consultivo. Esa presencia recurrente se plasma con la instalación de la base científica Machu Picchu. Y como miembro consultivo, el Estado peruano ya tiene voto también. Entonces, ojo, son los miembros consultivos los que tienen voz y voto. Los adherentes solo voz. Profe, ¿quiénes son los miembros signatarios? Son los fundadores, ya chicos, pero quienes de manera automática se arrogaron el rol de miembros consultivos. No se olviden que aquí también las decisiones se toman por unanimidad y que más allá de pausar las demandas de soberanía y, chicos, fomentar la cooperación, ¿no? El intercambio, las expediciones conjuntas y todo lo demás, también se ha dado legislación para salvaguardar la integridad de la Antártida, como por ejemplo
haciendo referencia a su biodiversidad. Una convención que específicamente protege a las foquitas y otras que protegen a los recursos vivos, ¿no? Además del medio ambiente en general. ¿Sí? Ese es entonces el Tratado Antártico y no se olviden que el Perú siempre presente en los momentos que marcan la historia, está presente ahí, ¿sí? Ojo, el Perú, base Machu Picchu, en la isla Rey Jorge, ahí donde está el Cuernito, ¿no? La península antártica, a menor latitud, es ahí donde se encuentra. Ahí se van a identificar especies que pueden llegar a través de una migración, chicos, al mar peruano, ¿no? Pero a nosotros nos interesa estudiarlos aquí en la Antártida durante el verano austral, que es cuando retornan, ¿no? Ese es el interés científico. Bien, chicos, luego las áreas naturales protegidas por el Estado. A ver, ¿qué tengo aquí? A través de una legislación, el Estado peruano le otorga, pues, chicos, cierto trato necesario a escenarios naturales donde encontramos especies vulnerables, ¿no? A diversas amenazas, ¿no? La deforestación, la caza furtiva, etcétera, etcétera. Entonces, es deber del Estado salvaguardar nuestro patrimonio natural. Y es entonces con esta legislación la que busca salvaguardar, ¿sí? Tenemos 78 áreas naturales protegidas que se encuentran organizadas, estructuradas en el SINAMPE, ¿sí? Ojo, esa es la articulación nada más, tipos, categorías. Pero, profe, si hablamos de la administración, el cuidado, el capital humano, los recursos que se gestionan, eso está en manos de CERNAM, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Tener en cuenta también que, chicos, hay funciones ambientales o en materia ambiental que se han ido desconcentrando. Entonces, podemos hablar de la descentralización. Es por eso que los gobiernos regionales también tienen la posibilidad de establecer áreas de conservación regional, ¿no? Pero hablando, pues, de las áreas naturales protegidas, chicos, y de los tipos, vamos a tener ahí dos grandes grupos. ¿Cuál es el criterio, profesor? Según su uso. ¿Y qué quiere decir eso? Si se puede o no se pueden extraer sus recursos naturales. Entonces, si son de uso indirecto, lo que yo digo es que no se pueden extraer sus recursos naturales. ¿No se pueden tocar, profe, para nada? No, tampoco así. ¿Ya? La legislación permite que se pueda investigar, investigación experimental, no se puede alterar el equilibrio. Y chicos, también se puede visitar, ¿sí? Claro, es evidente, no es parte de nuestro patrimonio natural. Y si nosotros vamos a valorar nuestro patrimonio, tenemos que conocerlo, claro está. Ahora, dentro de este tipo, tenemos tres categorías. Los parques nacionales que salvaguardan, pues chicos, muchas especies, muchas, muchas. Asociaciones de flora y fauna, dicen, es ahí, chicos, donde pueden encontrar el Parque Nacional del Huascarán, el del Manu, el del Río Abiseo, Cutervo, entre otros, ¿no? Y luego tengo los santuarios nacionales, que ya no van a salvaguardar muchas especies, sino, digo, chicos, de manera bastante sencilla, va a centrar su interés en una especie y su comunidad. ¿Ya, chicos? Su medio natural y las otras especies vivas que puedan girar en torno. Los santuarios históricos sería similar a los santuarios nacionales, pero con la particularidad que ahí podemos encontrar legado humano, ¿sí? O sea, restos humanos, como por ejemplo esas pirámides truncas que encuentro en la costa norte, el bosque de Pomac, ahí tengo bosques secos, ¿no? O tal vez, chicos, también podría señalar Machu Picchu, ¿no? Donde se salvaguarda pues al uso de anteojos, ¿no? Una vegetación, pero también hay restos arqueológicos. Chacramarca y Pampa de la Quinoa serían los otros santuarios históricos, porque solamente son cuatro. Después de uso directo, acá sí se puede extraer los recursos naturales, ¿no, profe? Sí. ¿Puede haber investigación experimental? Por supuesto que también, pero todo eso con gestión, con supervisión, ¿sí? El aprovechamiento de los recursos naturales tiene que ser con adecuados planes de manejo, es decir, de manera sostenible. Tenemos distintas categorías, ¿no? Empezando por las reservas nacionales, como la de Paracas, San Fernando, Dorsal de Nazca, Pampas Galeras,
y pasando por cotos de caza como el de Langolos, un Chubamba. Y chicos, esto quisiera mencionar, ¿no? Las zonas reservadas. ¿Qué es eso, profesor? Son aquellas áreas de las que se sabe, chicos, existe un valor, ¿no? Algo para proteger, pero que todavía está a la espera de estudios complementarios para determinar qué categoría correspondería, ¿sí? Pero de una manera preventiva, la ley siempre tiene que, chicos, anticiparse y salvaguardar, ¿no? Por eso, esa denominación temporal de zonas reservadas. Chicos, permítame un instante, por favor. Bien, chicos, entonces retomamos y pasaríamos a lo que sería ya actividades económicas, ¿no? Aquí ustedes ya deberían tener, ¿no? Una mayor proximidad por el tema del tiempo, ¿no? Ya que han sido las últimas semanas que hemos estado desarrollando. A ver, dentro de lo que sería el curso, hay que poner énfasis en la parte de la localización, los procesos, ¿no? Porque en economía yo imagino que ustedes son, pues, chicos, unos prodigios, ¿no? Y ahí entonces recordar lo importante, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué medida? El grado de desarrollo, el aporte, eso es lo que nos interesaría conocer aquí. La agricultura de la costa, chicos. Empezamos por acá. Las actividades primarias tenemos productivas y extractivas. De este lado tenemos las productivas, ¿no? La agricultura necesita del suelo, el clima, el agua. Chicos, tener en cuenta que tenemos limitaciones. ¿Todo el territorio nacional tiene capacidad productiva? Falso. De las tierras que tienen capacidad productiva, ¿todas están activamente produciendo? Mentira. Hay suelos en abandono por distintos motivos. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan la tierra? ¿Quiénes son los que producen? ¿Quiénes se dedican a las actividades agropecuarias? Pequeños productores. Predomina el sistema de parcelas, ¿no? Y ahora, por regiones vamos a tener ciertas limitaciones y ciertas características. En la costa, por ejemplo, una estrecha franja, chicos, árida, desértica, va a encontrar en sus valles y gracias a una importante inversión, chicos, sumando las pampas, es decir, ampliando la frontera agrícola, unos, unos terrenos que tienen una alta productividad, ¿no? Por eso decimos que en la agricultura predomina la agricultura intensiva, que se caracteriza por su importante inversión en la planificación, es mecanizada, ¿sí, chicos? Tiene por hectárea una elevada productividad, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque tenemos, pues, chicos, una gran inversión pública, inversión privada. Inversión pública por parte del Estado, de sus instituciones, gobierno nacional, gobiernos regionales. Tenemos, por ejemplo, los reservorios, las carreteras, tenemos también los canales de regadío, la apertura de mercados, por ejemplo, chicos, ferias, incluso estos provienen de los TLC, entre otros, ¿no? Y luego viene pues el acto de los privados, ¿no? Que también tienen que invertir, por ejemplo, en la técnica de riego, la capacitación
del trabajo, chicos, lo que sería también justamente el trabajo de la tierra, entre otros, ¿no? Ahora, ¿por qué se da una gran inversión en la costa? Porque en sus valles transversales, recuerden que se denominan transversales porque forman un ángulo recto con la cordillera de los Andes, chicos, tienen cultivos con gran demanda, tanto en el mercado nacional como internacional, porque sí, chicos, aquí hay agroexportación, aquí se va a generar luego divisas, pero eso ya sería hablar del sector terciario también, ¿no? El comercio. Ahora, ¿qué cultivos vamos a destacar? Bueno, dentro de los permanentes, la vid, los arándanos, ¿no? Palta, mango, pero dentro de los transitorios podría mencionar pues lo que sería el caso de la caña de azúcar, el arroz, entre otros, ¿no? Ahora, una cosita muy importante también, la agricultura de la costa, hemos dicho, es predominantemente intensiva. Eso no exime que en algunas zonas se pueda practicar una agricultura extensiva, ¿no? Luego viene pues la degradación de los suelos, ¿no? El tema de las crisis económicas, lo que golpea también a algunos pequeños productores. Y ya, vamos ahora con la agricultura en la región andina, que es predominantemente extensiva, ¿sí? Predominantemente extensiva. Entonces, tiene bajos niveles de productividad, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Pues una agricultura practicada con técnicas tradicionales, predominantemente manuales. Vemos ahí la chaquitalla, vemos un terreno, pues chicos, que no se ha podido trabajar, hay pendiente, no hay técnica de riego, se depende entonces de las condiciones naturales. Hablamos de la agricultura de secano, ¿no? Tierras, centros poblados que están ocultos, inmersos, fuera del mercado. Entonces, chicos, ¿qué es lo que queda? El autoconsumo. Cultivos que no son competitivos, ¿no? Y eso entonces implica también una merma. Ojo, salir de esto es complicado, que falta inversión pública, ¿no? Decíamos con infraestructura y también ahí de la mano luego sería pues con la inversión privada, ¿no? Faltarían oportunidades. Pero en algunos valles interandinos, chicos, algunas variedades de papa, de maíz, ¿no? Sí que tienen una fuerte demanda y con esta inversión pública que mencionamos, que luego, pues, una sinergia, ¿no? Con la inversión privada, logras salir con altos índices, ¿no? Entonces, en algunas regiones, en algunos valles interandinos, sí puede haber agricultura intensiva. La agricultura de la Amazonía, chicos, dos realidades, dos pisos. Los conocemos ya, muchas veces hemos mencionado. Selva alta, selva baja. En la selva alta, la marginal de la selva. Sí, chicos, estamos hablando de cacao, café, palma aceitera, tabaco, muchas frutas. Entonces, ahí vamos a ver alta productividad, porque hay una fuerte inversión. Aquí también hay agroexportación. Y en la selva baja, uy, no, pues la otra cara la otra cara de la moneda, ¿no? Ale- alejada, desconectada, ¿no? Un relieve inestable. Recuerden nuestro tema relieve peruano, chicos, relieve de la Amazonía, la selva baja, ¿cómo era, no? Que los ríos siempre cargados, caudalosos, recuerden, régimen regular, pero que en ocasiones se desbordan o descienden su caudal, dejando playas, restingas, barrizales, y es ahí donde se puede practicar la agricultura, pero de manera estacional, ¿no? Entonces serían los altos los que podrían ser objeto de una agricultura permanente durante el año. Pero igual, chicos, inversión pública muy escasa, falta carente de infraestructura, suelos ácidos, no, complicado el panorama, ¿no? Y luego tenemos las actividades extractivas. Solamente para señalar, chicos, la ganadería es una actividad tradicionalmente emparentada con la agricultura, ¿no? Es la domesticación, por eso en conjunto se conoce como actividad agropecuaria, ¿no? Y entonces cuando me hablan de la ganadería en la costa, las características son las mismas, ¿no? También es predominantemente intensiva, mecanizada, con participaciones de personal profesional, con una mejor gestión del espacio, ¿no? Granjas, establos, chicos.
Entonces, por ahí tenemos altos niveles de productividad. Y eso se repetirá, esa dinámica se repetirá en las otras regiones. Pero lo que sí podríamos destacar es que la ganadería busca la selección, la crianza y el consumo, ¿no? Chicos, bajo ciertos criterios de las especies animales, ¿no? Leche, carne y hasta capacidad de carga, ¿no? En nuestro país lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que predomina el ganado criollo, ¿no? O cruzado, ¿sí? Eso es lo que me podrían consultar en alguna evaluación. Luego, la pesca en el Perú, actividad extractiva, chicos, menor escala, mayor escala. La de menor escala o llamada pesca artesanal, entonces predominan los métodos manuales, ¿no? La red, el anzuelo, chicos, la caña. Entonces por ahí vamos a tener una mínima, pues, ¿no? Capacidad de extracción. La capacidad de bodega que tienen estas embarcaciones está por debajo de las 30 toneladas métricas. Ojo, abastece al consumo directo, genera empleos colectivos, es lo que puedo ver en la imagen, ¿no? Y bueno, se practica en las primeras 5 millas. Pero chicos, no requieren necesariamente ser embarcaciones motorizadas, no requieren necesariamente rastreo satelital, cosa que sí requieren pues las embarcaciones de la pesca que desarrollan la extracción a mayor escala o llamada pesca industrial. Y entonces, profe, ¿eso se va para la harina, aceite de pescado? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la capacidad de bodega será mucho mayor, van a tener rastreo satelital, no pueden incursionar en las primeras 5 millas porque sus prácticas, sus técnicas son depredatorias, son indiscriminadas. El arrastre, por ejemplo, todo lo que se encuentra en su camino, no es selectiva como sí podrían hacerlo los artesanales, ¿no? Pero esto, industrial, exportación, harina de pescado, también implica divisas, ¿no? Bueno, chicos, vamos con la minería. La minería tiene también sus niveles, ¿no? La pequeña minería que remueve menos de 350 toneladas de material al día. Esta pequeña minería, chicos, hay que recordar, se practica en sistema de canteras. Puede incluso tener lugar la minería artesanal. Ya decimos que eso es predominantemente técnicas manuales, ¿no? Ojo, vamos a centrarnos en un mineral o en minerales no metálicos, o mejor dicho, un mineral metálico o en minerales no metálicos. Predominan los capitales nacionales, chicos, pequeños, y las concesiones son otorgadas por los gobiernos regionales, que también se encargarán de su fiscalización. Después tenemos la minería, la mediana minería, donde ya vemos mayores capitales, chicos. Aquí los yacimientos se explotan con maquinaria que tiene la capacidad de perforar. Vemos socavones, ¿no? Por eso tenemos ahí centros o espacios subterráneos, ¿no? Esto se limita básicamente a la extracción de minerales, ¿sí? La gran minería, por encima de las 5.000 toneladas métricas, chicos, explota yacimientos a tajo abierto o cielo abierto, como vemos en la imagen, ¿sí? O sea, nada de subterráneo, ¿no? ¿No? Todo está expuesto. Esas grandes, enormes terrazas que estoy viendo, chicos, se ha logrado con el uso de explosivos, ¿no? Ahora, esta gran minería recibe tanta inversión y predominantemente transnacionales, chicos, que puede incluir toda la cadena de valor, ¿no? No solamente se dedica a la remoción y extracción, sino también a la refinación, incluso a su comercio, o sea, transporte, todo, profe, todo, ¿no? Esa es la gran minería. El impacto de la minería, chicos, estamos en geografía, lo hemos dicho, ¿no? Entonces, la región andina es lo primero que debería venir a nuestra mente cuando escuchamos hablar de minería, ¿no? ¿Hay minería en la costa? Por supuesto que sí. Shogun, por ejemplo, ¿no? El hierro. ¿Hay minería en la Amazonía? También, ¿no? ¿Quién no escucha hablar pues del oro y toda la cosa? Pero, ojo, es la región andina, la sierra, la que aporta en mayor volumen, ¿no? Y es justamente la región en donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Entonces,
política de Estado, chicos, hay que revertir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa percepción que genera en la población que la mina contamina, pero no beneficia, entonces va a significar, pues, conflictos sociales. Y eso implicaría que la licencia social ya no se dé, porque ustedes saben que de pronto si hay comunidades campesinas, chicos, lo primero que se tiene que plantear es la consulta previa, ¿no? Y si esos pueblos originarios dicen que no, es no, ahí queda. Bueno, para eso, para revertir esa situación, chicos, las regalías mineras, el contrato de vigencia, pero por sobre todo, la figura del canon minero, el impuesto a la renta, redistribuyéndose hasta la última localidad donde se desarrolló la actividad extractiva, ¿sí? Para que pueda ser parte del beneficio, ¿no? Luego, chicos, la industria, ¿no? Ya el sector secundario, la diversificación, materia prima, bienes manufacturados, bienes finales de consumo o bienes semielaborados insumos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Recuerden que en geografía tenemos que hablar del panorama, el escenario. Entonces, ¿dónde se encuentra la industria, profesor? Principalmente en la capital, causa y consecuencia del centralismo político-económico, ¿sí? Lima concentra más del 55%, perdón, más del 52% de la capacidad industrial. Tener en cuenta que hay otras regiones que pueden destacar en determinadas industrias, ¿no? Como por ejemplo en Arequipa, donde puedo destacar la industria lechera, ¿no? En Junín, donde podría destacar la industria cementera, en La Libertad, la industria del cuero, ¿no? En Puno, la industria también de lácteos, ¿no? Y en Piura, la molinera, la oleaginosa. Entonces, chicos, por ahí el tema de los alimentos. Pero Lima siempre estará en el top, ¿no, chicos? Ahora, ¿somos un país industrializado? No, pues somos un país primario exportador, así que tampoco es la actividad que genere mayor empleabilidad y mayores divisas, ¿sí? A ver, o mayores, chicos, réditos a la economía nacional. Ya sabemos que la minería es el corazón, ¿no? Es el billete gordo. A ver, por aquí. El comercio. Adentro de la industria que puedo destacar, por cierto, algunas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la industria derivada de la minería, donde tengo la industria pesada y la industria de los bienes de equipos. Dentro de la industria pesada tengo la metalúrgica, la siderúrgica y la petroquímica, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la petroquímica que no mencioné ahí en las actividades extractivas, pero la extracción del crudo de petróleo en la Amazonía, que se conducía por el oleoducto norperuano hasta la costa norte, ¿no? Donde también hay otra cuenca petrolera, y chicos, ahí tenemos la del sector norte, ¿no? El Zócalo continental y lo que sería pues la brea, Pariñas. Chicos, ahí hidrocarburos. Y luego pues el tema del gas natural en Camisea, provincia de la Convención. Entonces, la petroquímica es una industria muy particular. Ustedes habrán escuchado hablar de Petroperú y como la refinería de Talara, que es la modernización, que la Pampi, chicos, que son pérdidas y pérdidas. Bueno, pero por el lado del gas natural tenemos panorama relativamente, pues no chicos, esperanzador. Igual es nuestra realidad, ¿no? Luego mencionaba lo que sería la de bienes de equipo, ¿no? Ahí está la industria de la construcción, la metalmecánica, que se dedica a carrocerías, mueblería metálica, infraestructura, piezas de maquinaria. Ya sería bienes finales, ¿no? Manufacturados, como podríamos decir. A ver, chicos, el comercio, la actividad distributiva, que es lo que vemos aquí. Entonces, dos escenarios, el comercio interno y el comercio exterior. Entonces, en el interior de nuestras fronteras, chicos, esto es muy variable, ¿no? El comercio, por ejemplo, en el área urbana es mucho más dinámico, más población, mayor capacidad de consumo, chicos, mayor capacidad adquisitiva. Entonces, por ahí vemos también algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, en las capitales de provincia, ¿no? Igual podemos tener ciertas estrategias, ciertos espacios, por ejemplo, los supermercados, los centros comerciales,
Y bueno, también hay un enorme espacio para la informalidad con el comercio ambulatorio. Todo esto se está dinamizando, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, han ganado mucho espacio en detrimento de las pequeñas bodegas y los mercaditos internacionales. ¿Quién no le ha comprado un tambo, por ejemplo, ¿no? Ya eso ya son otras formas, ¿no, chicos? Y el comercio externo, el Perú, chicos, en un escenario internacional. Tenemos aquí entonces una actividad que es regulada por el Estado, obviamente acatan la divisa. Bueno, chicos, estamos hablando del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. Tenemos dos tipos de actividades para destacar. La importación, que sería lo que llega, no lo que ingresa. Estamos hablando de nuestras compras, maquinarias, automóviles, dispositivos tecnológicos como tablets, laptops, smartphones. Y chicos, luego algo que nosotros decimos producimos, pero también compramos. Y ahí algunos dirán, pues cómprale al Perú, ¿no? Alimentos, bebidas, vestuario, medicinas, etcétera, etcétera. Después tenemos las exportaciones. Lo que vendemos, chicos, serían productos tradicionales y productos no tradicionales. Lo tradicional, profe, va por lo que siempre hemos exportado. Digamos que por ahí puede ser una referencia, pero lo más importante es recordar que somos un país primario exportador. Esa es nuestra especialidad. Allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a exportar? Materias primas o bienes con escaso valor agregado. Estos bienes salen en grandes volúmenes y tienen escaso valor agregado. Escaso valor agregado, ¿ah? Pero por los ingentes volúmenes, chicos, terminan representando el mayor número de nuestros ingresos, ¿sí? Mayor número de divisas, entonces. Mientras que los productos no tradicionales salen en menor medida, en menor volumen. Y aunque teniendo mayor valor agregado, porque son ya bienes manufacturados, bienes finales, chicos, no logran representar el mayor de nuestros ingresos. Es que dentro de los tradicionales tenemos concentrado de mineral, harina de pescado, y creo que con eso ya se inclinó la balanza enormemente, ¿no? Bueno, chicos, dentro de los no tradicionales, las artesanías, las prendas de vestir, alambres de cobre, por ahí alguna que otra maquinaria, chicos, cuestiones menores, ¿no? Después tengo el transporte. El comercio sin el transporte sería nada, pues no. Así que hablamos de exportaciones, importaciones, por ejemplo, de nuestros puertos marítimos, ¿no? Chancay, profesor, claro, y hay otros. Ahora, el transporte terrestre, aéreo y acuático. Dentro del terrestre tenemos dos escenarios, por carretera y por vía férrea. Entonces, chicos, carretera, que puede ser afilmada, trocha, asfaltada, pero ahí se transportan pues nuestros buses, esos trailers y todo lo demás, ¿no? Para transporte pasajero, transporte de carga. Chicos, tenemos una red vial nacional y luego redes viales departamentales y también vecinales. Así, ¿no? Haciendo referencia a la descentralización. En la red vial nacional tengo dos tipos de carreteras, las longitudinales y las transversales. Las longitudinales, recuerdo, profe, así como los valles, se desempeñan de manera paralela a la cordillera de los Andes, lo que entonces, chicos, me puede llevar a concluir que articula ciudades de una misma región, ¿no? En la costa, por ejemplo, tenemos la Panamericana, o también conocida como Franklin Roosevelt. Luego tenemos la longitudinal de la sierra y también pues lo que sería, chicos, el caso de la marginal de la selva, ¿no? Ciudades de la selva alta, por cierto, y que está inconclusa. Después tenemos las transversales, esas que cortan formando un ángulo recto nuestra cordillera de los Andes. Y ahí tenemos entonces carreteras que pueden unir costa, sierra y selva, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la zona norte de Mesones Muro, Arequipa, perdón, Piura, Cajamarca. ¿Sí? Y luego en la parte central tendríamos justamente la carretera central, ¿no? Que por cierto, chicos, se está pensando en una nueva carretera central, ¿no? Un acuerdo gobierno a gobierno con Francia, pero ¿cuándo será realidad, no? Y luego tenemos la libertad de Juárez en el sur y la famosísima interoceánica, que une tres puertos del
nuestro litoral con el Brasil, con Asís, ¿no? Esas son las transversales, entonces, chicos, costa, sierra y selva, ¿bien? Luego las carreteras departamentales, pues, ¿no? Uniendo provincias dentro de un departamento, Lima-Canta, por ejemplo, la red vial vecinal, que ya son estas vías metropolitanas, distritales, que nosotros podríamos apreciar en nuestro día a día, ¿no? El transporte aéreo, aeropuertos, aeródromos. Dentro de los aeropuertos tenemos nacionales, internacionales, el más pintado, ¿no? El más bonito, el más moderno, chicos, más extenso, con mayor capacidad, el Jorge Chávez en el Callao, ¿no? A la espera de Chincheros, chicos, y otros aeropuertos que puedan mover. Dentro del transporte acuático, el marítimo, puertos mayores, puertos menores, pero chicos, aquí predomina el transporte de carga, ¿no? El comercio internacional está ahí, ¿sí? Transporte fluvial, en nuestra Amazonía tenemos las principales ciudades en la selva baja que son puertos fluviales, ¿no? Yurimaguas, Iquitos en Loreto, Pucallpa en Ucayali y el caso de Madre de Dios, ¿no? Que tiene Puerto Maldonado. Ahora, chicos, el lacustre iría pues en el lago Titicaca, ¿no? Y para cerrar el turismo, una actividad importante, muy dinámica, que venía creciendo de manera sostenida antes de la pandemia, pero que luego vino abajo, ¿no, chicos? Hasta el 2023 estuvo declarada en emergencia, ha recibido muchos incentivos, buscando recuperar y aproximarse a esos 4 millones de habitantes perdón, 4 millones de visitantes que teníamos. Hay turismo interno, turismo externo, pero si se trata de divisas, chicos, el turismo externo es lo que nos interesa, ¿no? Que ese visitante deje todo lo que trae como bolsa de viaje, es más, que se endeude si puede. Y chicos, en el punto de los visitantes, es algo que me podrían consultar, ¿no? ¿De dónde proviene el mayor número de turistas extranjeros? De América del Sur, cerquita, chilenos, argentinos. De Norteamérica, estadounidenses. De Europa, españoles, italianos. Del Reino Unido, ¿no? Y luego ya pues vendrían del Asia. Vamos de una manera rápida, chicos, con nuestros ejercicios. A ver, la pregunta número uno me pide elegir la alternativa que relacione correctamente las ecorregiones con las actividades ilegales que están destruyendo sus ecosistemas. Perfecto, profesor. A ver, ¿qué me dice? A, los derrames de petróleo que alteran sus ríos. Puna y entonces, no, bosque seco ecuatorial, serranía esteparia, bosque tropical amazónico. Ya me hizo alusión al oleoducto norperuano. B, la escasez del molle. Ah, esta es región andina para la obtención de leña. Ya, entonces esto es donde iría serranía esteparia con burrito. C, la intensificación de la tala de bosques de algarrobo. Algarrobo, profe Piura, Lambayeque. Ah, bosque seco, ¿no? Bosque seco ecuatorial. Por cierto, su tala está prohibida, ¿ah? Casita. Después, la disminución abrupta de la vicuña, un camélido, chicos. Entonces, la puna, ¿no? Mis altiplanicies, sus pastos naturales, ya. Delfín. Lo que me daría como clave entonces, uno dado, dos casa, tres bot, clave, delfín, delfín. Pregunta número dos. A ver, la extensión de diferentes pisos altitudinales donde se encuentran rasgos y características comunes en cuanto a relieve, clima, flora y fauna, ha dado lugar a una de las divisiones en regiones naturales más difundidas, la del doctor Javier Pulgar Vidal. A partir de lo descrito y con el gráfico de las 8 regiones naturales, podemos afirmar que, a ver chicos, vamos a ver esto cómo está. Ah, ya, ¿qué es lo que puedo recordar? Entonces, que la Janca, la Puna, la Suni, ¿Por la qué siento que Quechua Imagines Lunes, carajo? están en ambas vertientes, sí chicos, en ambos flancos de la cordillera. A diferencia de la costa Chala, que solamente estaría pues en el flanco occidental, porque del otro lado tenemos a la región Omagua, ¿no? Entonces, chicos, a partir de ahí vamos a recordar. A,
La región Jalca se extiende en la vertiente occidental andina de manera exclusiva. No, profesor, Jalca de 3.500 a 4.000 también está en la vertiente oriental. Entonces esto es falso. B. Las altas montañas presentan una condición idónea para la práctica agropecuaria. Las altas montañas, no creo, ¿verdad? Para eso mejor mis valles transversales de la costa, mis valles interandinos, incluso en lo pecuario, ¿no? Lo ganadero, ya pues puedes mencionar las mesetas, pero las altas montañas no hay forma. C. El piso inferior de la Amazonía se identifica por las mayores precipitaciones. El piso inferior de la Amazonía es la región Omagua y no es la Rupa Rupa la que tiene los mayores registros de precipitación. Falsa entonces. D. Los valles interandinos se concentran en espacios inferiores a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Inferiores a 2.300. Eso es la yunga marítima, pero no, la quechua va de 2.300 a 3.500 y es aquí donde están los valles interandinos. Entonces, sería falso. Y enano. Los altiplanos de la Puna poseen mejor condición para la crianza de camélidos. Mis altiplanicies con pastos, ¿no? Sí, pues, profe, esa es mi clave. ¿Ya? Enano. Vamos con la pregunta 3. Un grupo de científicos y especialistas de biología marina, conservación y gestión pesquera critica el hecho de que se realice la pesca de gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Identifique la alternativa que corresponda a una razón válida con relación a dicha oposición del grupo de científicos, ¿no? A. Es un área natural de carácter intangible. Esto es falso, ¿no? Porque como reserva nacional, sí es un área tangible, sí se permite la extracción de ciertos recursos naturales, pero recuerden siempre con supervisión de CERNAP. B. Se trata de la única nacional, área natural protegida 100% marina. Eso es falso porque tenemos también a la Reserva Nacional de Mar de Grau. Así que, falso. C. ¿Es el estatus de uso indirecto? No, ya hemos dicho que al ser tangible es de uso directo, ¿no? D. Resulta ser una amenaza a la biodiversidad. Esta pesca de gran escala, sí, pues podría significar entonces una amenaza. ¿Qué dice enano? Está ilegalizada la pesca industrial en alta mar. Alto ahí, que alta mar es más allá de las 200 millas. Esas son aguas industrializadas, perdón, aguas industriales son aguas internacionales y ahí, chicos, el que puede pescar, pesca. ¿De acuerdo? Ya, entonces, la área natural protegida estaría dentro de lo que es nuestras 200 millas. Mi clave, entonces, sería delfín. Vamos con la pregunta 4 ahora. En el año 1981, el Perú obtuvo el estatus de miembro adherente en el Tratado Antártico. Esta situación varió en 1989 al ascender al siguiente nivel, miembro consultivo. Al respecto, identifica los enunciados que evidencian las razones que permitieron el referido cambio de estatus o de condición. Uno, la instalación de una estación científica. Por supuesto que sí, ¿no? Toda vez que ahora tenemos una presencia permanente y recurrente. Luego, el compromiso de explorar hidrocarburos. No, profe, la investigación no va por ahí. La investigación va por estudiar la flora, pero por sobre todo la fauna, ¿no? Después, la inserción como miembro signatario. No, eso es secundario y recuerden que eso solamente es para los fundadores. El envío de expediciones científicas, así es, las ANTAR, ¿no? Que son coordinadas por el Instituto Antártico Peruano, instituto que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque al ser un tratado, al tratarse entonces de diplomacia, es el ente rector. Ya, chicos, ejercicio 5. El Perú es el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo en América Latina. Pollo a la brasa, pollo broster, de todo, ¿no?
En el año 2024 se consumió aproximadamente 30 kilogramos por persona. Las granjas avícolas, donde se practica una crianza intensiva, se encuentran en las regiones costeras de nuestro país, siendo Lima la principal productora con el 57.2% de la producción nacional. La concentración de las grandes granjas avícolas en estas regiones se debe, a ver, ¿por qué se debe esa proximidad, chicos, a Lima en la costa, ¿no? A ver, vamos. Uno, la influencia del clima templado y seco predominante en estas zonas. Chicos, en la costa, templado, profe, es cálido, árido, ¿no? Árido. Entonces, seco, es cálido, muy seco, pero esto por lo templado, falso. Dos, por tener una buena infraestructura de transporte que facilita la distribución. Panamericana, sí, pues, verdadero. Tres, la amplitud de los valles transversales costeños. ¿Son transversales los valles de la costa? Sí, pero ¿es aquí donde se practica más esta actividad? No, profe, ahí va más la agricultura, ¿no? Ahí va, aparte, la ciudad, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde están? Tal vez alguna vez saliendo chicos de Lima por la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, habrán visto que después de pasar, ¿no? Así cultivos, ¿no? Campos agrícolas, en medio de la nada se ven granjas. Ya, esa es, ¿no? Ahí es donde se reproducen las aves de corral. Entonces, serían las pampas, la plena pampa, ¿no? Cuatro, regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. Ciudades de la costa más poblada, mayor capacidad de consumo. Entonces, sí, pues sería entonces 2 y 4 mi clave delfín. Delfín. Siguiente pregunta. Perú, país minero. Así es reconocido nuestro país en el exterior, debido a que la minería desempeña un papel fundamental como principal generador de divisas. ¿Sí? Entonces la minería siempre primero, ¿ya chicos? Además de dinamizar la economía de las regiones donde se desarrollan las grandes unidades mineras. Perfecto. De lo mencionado indique qué afirmaciones son correctas. Uno, el principal destino de exportación de nuestros minerales extraídos es Estados Unidos. No, chicos, nuestro primer socio comercial es China, ¿sí? Por si acaso. Sí, Dos, es el primer productor de estaño, zinc y plomo en Latinoamérica. Esto es algo que se ha alcanzado, ¿no? Esto entonces es verdad, verdadero. Tres, las grandes minas o unidades mineras, a la gran minería, extraen los minerales a tajo abierto. Así es, nada que subterráneo, que canteritas, ¿no, chicos? Tenemos aquí artefactos explosivos, ¿no, chicos? Entonces, claro, explosiones controladas, ya, eso es la gran minería. Esto también sería verdadero. Y cuatro, después de Chile, Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Esto también es verdura, ¿no? Chile, chichichi, lelele, ahí primero. Entonces sería 2, 3 y 4, mi clave, capibara. ¿Ya, chicos? Vamos ahora con las dos últimas. 7. La industria es una actividad económica que implica la transformación en serie de materias primas en productos manufacturados mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Esta actividad se realiza principalmente en áreas urbanas y entre los diferentes tipos de industria tenemos las derivadas de la minería. En relación a estas últimas, determina el valor de verdad de los índices enunciados. La planta de Modaza destaca en la producción de carrocerías y buses en industria metalmecánica. Derivada de la minería, sí. Bienes de equipo y de construcción. Chicos, la metalmecánica, carrocería, piezas de maquinaria, Modaza, no sé si habrán visto incluso los buses articulados del Metropolitano que responden a ciertos requerimientos técnicos. Bueno, chicos, lo ha podido lograr la industria nacional Modaza, ¿no? Dato, pero vale. Esto es verdad, verdadero. Dos, el conglomerado, yeso y dolomitas son los principales insumos empleados en la elaboración de productos metálicos. No, profe, no metálico, sí, no metálico. Entonces eso sí es falso. Tres, la producción de brea, plásticos y diésel
es resultado de los procesos de fraccionamiento o refinamiento del crudo de petróleo. Esto es verdura, ¿no? Ahí están los derivados del petróleo. ¿Qué hice 4? Las plantas de fundición siderúrgica, siderurgias, acerías, más grandes del país son La Pampilla y Conchán, respectivamente. No, pues es un crimen. La Pampilla y Conchán son refinerías de petróleo. Entonces, nada que ver con la producción del acero, ¿no? Entonces, chicos, 1 y 3. Nuestro país, el desarrollo inmobiliario es de gran importancia, no solo porque congrega varios proyectos de infraestructura. Chicos, se me fue. A ver, permítanme culminar entonces con esta última pregunta, que está haciendo alusión entonces a la industria de la construcción. ¿Es el sector que genera las mayores importaciones de bienes al país? B. Está orientada a la explotación de insumos como caliza, mármol, arcilla y granito. Parece que ya tengo mi clave. C. Su producción tiende a tener escaso valor agregado en el mercado local. No, nada que ver, es inmobiliario, es costosísimo, ¿no? D. Debido a la materia prima utilizada y procesada de esta industria, ¿es de tipo ligera? No, ligera es la que se deriva de la agricultura, la ganadería, la pesca. Es el sector con mayor impulso de fuentes de trabajo y divisas para el país. Fuentes de trabajo, el sector terciario, ¿sí? Servicios, divisas para el país, la minería, así que descartado. Me quedo con mi clave, botecito. Y bien, chicos, ahora sí pasamos con cívica, donde tendríamos entonces el Estado, los poderes del Estado, ¿no? Temas, pero potentes, y es ahí, chicos, vamos a procurar resaltar los puntos más importantes, ¿sí? Y ya tengo entonces para proyectar mi PPT. Ahí está. Chicos, vital, el Estado. Yo creo que algunas personitas aquí ya empiezan a cargarse un poquito de teoría, ¿no? Profe, los primeros temas de cívica son fáciles, derechos humanos, ¿no? Mecanismos de resolución de conflictos. Pero cuando ya viene Estado, se menciona mucho la Constitución, chicos, lo que serían normas, como que la gente pues empieza a flaquear un poquito. Pero no es nada del otro mundo, ¿sí? A ver, el Estado es una organización. Somos seres sociales, chicos, y siempre sumamos esfuerzos, inicialmente para protegernos, es decir, para salvaguardar nuestra integridad, nuestra seguridad. Entonces, toda organización siempre debe buscar el bienestar de sus miembros. Cuando no es así, entonces en un grupo pueden haber escisiones, divisiones. Y eso es lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos parte del Reino Español, porque estas tierras que hoy se conocen como Perú eran dominios del Imperio Español, ¿no? De la corona española. Pero la población que vivía aquí como que se sentía relegada, estamos hablando de los criollos, ¿no? Y entonces aspiran a una nueva organización. Se va gestando la idea de patria y la, entonces, chicos, incipiente realidad del Estado peruano. Una nueva población, una nueva nación que se organizó jurídica y políticamente, y entonces alcanzó un acuerdo, un contrato social. San Martín, cuando declara la independencia, convoca una constituyente porque se necesitaba redactar una constitución. Es el acta de fundación y ahí están las pautas de nuestra organización, lo que todos vamos a tener que respetar. Son los acuerdos entonces que se han debatido y se han alcanzado. ¿Ya, chicos? No hay Estado sin ley, el espíritu de las leyes, no se olviden eso, ¿sí? Ahora, el Estado peruano en su constitución, en el artículo 43,
pueden obviar el número del artículo, chicos, pero en uno de sus artículos dice que es una república, ¿sí? Y la república se sostiene según el principio de la división y equilibrio de poderes. Entonces, chicos, el poder no se concentra en una sola persona, en un pequeño grupo, ¿no? Debe haber equilibrio para evitar un autoritarismo, ¿sí? Una arbitrariedad. Esta república tiene ciertas características. Dice que es democrática porque es la población la que la fundó. El poder emana del pueblo. Es social porque todos participan y todos deben sus beneficios. Es independiente porque el Estado peruano, la República del Perú, no obedece voluntad extranjera. No somos más una colonia. Es soberana porque tiene poder, la capacidad, los medios de salvaguardar su destino. Recuerden ustedes que hay estados y muy poderosos en su momento que se extinguieron. Entonces el Estado peruano tiene que sobrevivir, ¿no? Tiene que ejercer su poder, su soberanía. El Estado peruano es uno indivisible, no se puede dividir. Nada que dos territorios, nada que dos constituciones, dos congresos, dos presidentes, nada de Estado federal, por si acaso, ¿sí? Ahora, el Estado tiene sus deberes. Primero, son deberes primordiales del Estado peruano, dice la Consti, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y desarrollo equilibrado de la nación, ejecutar una política de fronteras, porque el Estado tiene que estar presente en todos los rincones del país. Ya hemos de haber visto que producto de la ausencia del Estado en algunos espacios es que hemos tenido problemas muy serios como república, como Estado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la violencia interna, ahora, o el terrorismo, ¿no? Para no caer en medias tintas. Y luego también, chicos, tener en cuenta que el Estado, dentro de sus deberes, promueve la integración, especialmente latinoamericana, ¿no? Después, recuerdo que el Estado peruano tiene sus elementos, sus componentes, ¿sí? Entonces, chicos, no hay Estado sin nación, que es la población, el grupo humano, que tiene vínculos en común, tiene territorio, tiene identidad, tiene una historia, tiene símbolos y también derechos, porque todos somos iguales ante la ley. Y uno de los derechos fundamentales que tenemos es la nacionalidad. Recuerden ustedes que hay peruanos por nacimiento. Todos aquellos que nacen en el territorio nacional son peruanos por derecho de suelo. Los que nacen en el extranjero, pero tienen papá o mamá peruano de nacimiento, siempre que se inscriben en el registro correspondiente, no importa a qué edad, por si acaso, ¿ah? Serán peruanos también de nacimiento. Profe, ¿podrían postular la presidencia de la República? Por supuesto, como ocurrió con el señor George Forsyth, que por cierto está postulando ahora también. Y no quiere decir que yo vote por él, ¿ah? Solamente estoy recordando su caso como un ejemplo. Ya chicos, el señor nació en Venezuela, pero su papá peruano de nacimiento fue inscrito en el registro correspondiente y entonces ahí está, Perón en nacimiento y ya vemos su participación política, ¿no? Luego tenemos una segunda vía, que es los peruanos por voluntad. Esto según la nueva ley, agosto del año pasado, ¿ya chicos? Donde tenemos varias modalidades. Tenemos ahí a los peruanos por distinción meritoria, por, por naturalización, por acto, perdón, por deportista calificado, por doble nacionalidad y también por opción, ¿no? Cuando hablábamos de un peruano que se casaba con un extranjero, este extranjero entonces podría, esta persona extranjera podría solicitar la nacionalidad peruana por opción. Cuando venía un extranjero, después de tantos años, 5 años, ahora exige la ley, chicos, podría solicitar la nacionalidad peruana por naturalización. Si tiene un acto heroico, entonces por distinción meritoria puede recibir la invitación, siempre que tenga 2 años de residencia en el país. O si es un extranjero que practica un deporte al más alto nivel, podría ser también, chicos, objeto de una invitación para ser peruano por deportista calificado. No se olviden que el Perú acepta la nacionalidad múltiple, sí, chicos, pero siempre que esa persona con doble nacionalidad se encuentre en nuestro país, tendrá que ejercer los derechos de ciudadano peruano. Nunca se pierde la nacionalidad, salvo renuncia expresa de la propia persona.
Ya chicos, ¿se puede recuperar la nacionalidad peruana? Claro que sí. Y solo se puede renunciar cuando ya se tiene una segunda nacionalidad o se está en proceso de adquirirla, por si acaso. El territorio. Chicos, el espacio físico delimitado por fronteras, ya tenemos todo selladito con nuestros vecinos, así que nuestro suelo, subsuelo, dominio marítimo, no se olviden, 200 millas, y el espacio aéreo que cubre tanto el dominio marítimo como el suelo, es parte de nuestro territorio y ahí tenemos que ejercer nuestro poder. Ahí están nuestros recursos naturales, ahí se debe velar por la seguridad. El gobierno, craso error que cometen muchos, confundir gobierno con Estado. Ya veo que el gobierno es tan solo un elemento. El Estado es una estructura, es algo mayor, es una organización, chicos. Recuerden que está conformada por instituciones. Pero, ¿qué son las instituciones y las personas que las puedan gestionar? Entonces, el principal gestor, el más grande administrador que tenemos de las instituciones del Estado, chicos, es el presidente de la República. Alguien alguien que ha sido elegido, ¿no? Por sufragio, por voluntad popular, por eso el gobierno es representativo. Solo tengo un presidente de la República. Si hay otro que dice ser presidente de la República, entonces chicos, estamos en un problema. Alguien es el firme, el legítimo, el otro será el usurpador. Es unitario el gobierno y es descentralizado. ¿Por qué? Porque se debe desconcentrar el poder para tener presencia en todo el territorio nacional, para que el Estado pueda cumplir con sus deberes. Por eso, desde el gobierno nacional se pueden transferir facultades a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por ejemplo, lo podemos ver en materia ambiental, ¿no? En minería, entre otros. Chicos, ¿y la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Es el poder, la capacidad, ¿no? El gobierno ejerce soberanía, impone la ley dentro de su territorio, resguarda la integridad territorial, defiende los intereses nacionales por la, chicos, vía judicial o el campo militar. ¿Cómo que vía judicial? Sí, chicos, no nos olvidemos, ¿ah? Recuerden que tenemos unos servidores públicos que son abogados y que han sido previamente evaluados y seleccionados para defender las instituciones del Estado, para defender sus intereses en tribunales. Ellos son los procuradores. Los procuradores pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por si acaso, ¿sí? Ellos entonces en tribunales nacionales e internacionales defienden. Debo respetar eso, ¿sí? Chicos, ¿se me puede escuchar? Sí, profesor, se lo escucha. Gracias, doctora. Continúa entonces. Sí, te Todos escucho. estamos por Constitución. Gracias, mi estimado. Entonces, esto implica entonces un Estado constitucional de derecho. ¿Cuáles son los principios del Estado constitucional de derecho? ¿Cuándo yo veo entonces que esto es una realidad? Cuando impera la ley. Alguien comete delito, la justicia tiene que actuar. Imperio de la ley. Es para todos. El presidente de la República cierra el Congreso. Algo que no está contemplado en la Constitución, porque una cosa es disolver y otra cosa es impedir su reunión y funcionamiento. Otra cosa es cerrar. Entonces, chicos, eso es inconstitucional. Entonces, no se está respetando, ¿no? Y eso también me lleva, por ejemplo, a tomar eso también me sirve como ejemplo para el segundo punto, que me habla de la división e independencia de los poderes del Estado. Entonces, se presenta la República de una manera, pues, chicos, inconstitucional, se le ocurre disolver el Congreso, o ya, lo que decía, cerrar el Congreso. Entonces, no hay división de poderes, no hay Estado de Derecho. La legalidad de la administración pública, chicos, la corrupción que socava, menoscaba. Entonces, las instituciones se vuelven disfuncionales. El Estado no cumple con sus deberes. Entonces, chicos, ahí se está violando la ley y la Constitución, ¿no? También atenta contra el Estado de Derecho. La protección y la garantía de los derechos y libertades fundamentales, tienen que respetarse los derechos, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión, chicos, el derecho a la vida, si hay genocidio, persecución política, entonces no hay Estado de Derecho, ¿de acuerdo?
Ahora, ¿qué es eso del gobierno usurpador? Me permite recordar entonces al gobierno. ¿Quién era el gobernante? Profe, ellos eran elegidos, ¿no? Democráticamente. Y entonces yo recuerdo, chicos, que el gobernante va a ejercer poder según los límites y parámetros de la Constitución. Nadie puede arrogarse el poder. Hay que ganar elecciones. Cualquier otro medio es inconstitucional, lo que convertiría entonces a este gobernante en ilegítimo, en usurpador. Y nadie debe obediencia a gobierno usurpador. Entonces, la desobediencia civil se conoce con el nombre de insurgencia, que es un derecho, ¿no? Entonces, ejercer el derecho de insurgencia en desconocimiento de un gobierno usurpador, con la intención de qué? De recobrar el orden democrático, el orden constitucional. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, rebelión y sedición serían atentados o transgresiones contra el Estado de Derecho, ¿no? Rebelión y sedición son delitos contra los poderes del Estado, chicos, son alzamientos en armas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la sedición, sin desconocer al gobierno de turno, al gobierno legítimo, realiza acciones, chicos, que implican, digamos, pues, la dificultad, ¿no? O sea, chicos, dificulta el cumplimiento o el ejercicio de las funciones del gobierno legítimo. Esa es la sedición. ¿Sí, chicos? Mientras que la rebelión va más allá. Este sí desconoce al gobierno de turno, lo derroca, chicos. Varía la forma de gobierno, por lo tanto merecen más años de condena, ¿no? Y ya, voy con el poder legislativo, chicos. Cambios vienen en el 2026, ¿no? Vamos a elegir senadores y diputados. Tal vez ustedes no, chicos, todavía no la van a lograr, pero en mi caso me va a tocar una vez más votar, ¿no? Vamos a elegir 60 senadores y 130 diputados. ¿Me pueden preguntar por eso? Sí, por los requisitos, ya lo he visto en algún examen, chicos. Para ser senador hay que tener más de 45 años o haber sido congresista o diputado anteriormente, ¿no? Y para ser diputado hay que ser mayor de 25 años, peruano de nacimiento, con derecho al sufragio. O sea, como fue anteriormente para los congresistas en general, ¿no? Solo para el caso de senadores los requisitos en cuanto a edad se puso un poquito más alto. Pero actualmente tenemos 130 congresistas y están reunidos en una sola cámara. Estos señores tienen tres funciones esenciales. Primero, la legislativa, que tiene que ver pues con la norma, ¿no? Esto implica la propuesta, el debate y la votación de qué? De proyectos de ley, de resolución legislativa y de reformas de la Constitución. ¿Sí, chicos? Estos acuerdos se toman por mayorías. Recuerden que es consenso, es el pluralismo democrático, es la representación nacional. Hay organizaciones de izquierda, de derecha, amarillo, morado, rojo, todo. Sí, chicos, hay que llegar a consensos. Luego están las funciones especiales, que es democracia indirecta, ¿no? Ellos son la representación nacional. Entonces, cuando nosotros los elegimos, le hemos delegado nuestra pequeñita cuota de poder para que luego ellos, en representación nuestra, puedan elegir y destituir a altas autoridades, como al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, chicos, a tres miembros del directorio del BCRP, entre otros, ¿no? Y luego está la función del control político. Y esto creo que podría ser tranquilamente materia de pregunta porque es muy frecuente, ¿no? Chicos, como nuestros representantes tienen la tarea entonces de supervisar, ¿qué cosa? La conducta política del gobierno, ¿sí? El gobierno, el ejecutivo, el presidente con sus ministros, chicos, es un atributo del Congreso velar por el respeto de la Constitución y las leyes. Entonces tiene que estar vigilante, ¿sí? Y para eso está el tanto. Nuestra Constitución ha querido que los ministros que son de plena confianza, son nombrados por el presidente de la República, pasen de alguna manera por la investidura popular. ¿Cómo así, profesor? Ah, es que el Consejo de Ministros tiene que ir al Pleno del Congreso para exponer la política general de gobierno y solicitar la investidura ministerial. ¿Qué es eso, profesor? Tal vez hemos escuchado hablar del voto de confianza. Ah, ya, eso sí.
¿Qué pasa si el Congreso le niega el voto de confianza a un Consejo de Ministros? Bueno, profe, si recién está empezando el gobierno, es la primera vez, no pasa nada. Ese gabinete declarado, o chicos, al que se le ha negado la confianza, presenta su renuncia de manera irrevocable. Es lo que exige la Constitución. El presidente conforma un nuevo gabinete. Este nuevo gabinete tiene 30 días de plazos para ir al Pleno del Congreso y solicitar una vez más el voto de confianza. Y ahora sí, chicos, estamos en una situación crítica, porque si el Congreso le niega la confianza a un segundo Consejo de Ministros, entonces está facultando al presidente de la República a disolver el Congreso. Pero no crean que cuando se disuelve el Congreso, chicos, se extingue como un poder del Estado. La República no puede funcionar sin sus tres poderes. Entonces, disolver el Congreso es reducirlo, ¿sí? Porque se va a quedar la comisión permanente. O sea, de 130 quedan 32. Obviamente no van a poder legislar, no tienen los votos para aprobar leyes. Entonces la facultad legislativa recae en el presidente de la República, quien va a dictar decretos de urgencia por ser una situación extraordinaria. ¿Ya, chicos? Ahora, así no puede estar la República siempre, ¿no? Entonces, una vez que se disuelve el Congreso, se inicia el interregno parlamentario, que es una interrupción, ¿cierto? Y no puede superar los 4 meses. Con el mismo decreto supremo que el presidente de la República disolvió el Congreso, con ese mismo decreto convoca elecciones parlamentarias. Si en 4 meses no se ha instalado un nuevo parlamento, los que fueron objeto de disolución van a volver, van a recobrar todos sus poderes, atribuciones, y el Consejo de Ministros de manera automática va a quedar, pues chicos, sin autoridad. O sea, se declara en crisis, renuncian todos, se van. No nos olvidemos de algunas características del cargo de congresista, ¿no? Es irrenunciable, solamente se puede dejar el Congreso por una vacancia, y eso puede ser por muerte o por impedimento físico o mental permanente. O cuando el Congreso, chicos, ha inhabilitado a un congresista por un periodo que sobrepasa lo que resta el tiempo de funciones, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, cuando ha sido condenado por la justicia. Porque recuerdo que los congresistas no tienen inmunidad. Están luchando, están trabajando en recuperarla para el 2026, chicos. Pero los que ahorita están hasta julio no tienen inmunidad. Entonces, si cometen un presunto delito, incluso estando en el cargo, van a ser juzgados en la Corte Suprema, ¿sí? Otra cosita clásica que preguntan, ¿ah? Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, no reciben órdenes, no tienen jefes. No están sujetos a interpelación, no rinden cuentas. Entonces actúan con plena autonomía. Votan, debaten, chicos, presentan los proyectos de ley según su propia conciencia, ¿no? Atributos del Congreso. Chicos, voy a centrarme en dos, las más recurrentes, ¿no? En consultas. Primero, autorizar al presidente de la República a salir del país. Lo hace a través de una resolución legislativa. ¿Qué pasa si el presidente se va del país sin autorización del Congreso o retorna fuera del plazo fijado? Tenemos una causal de vacancia presidencial. Otro puntito, ejercer el derecho de amnistía. Y lo menciono ¿por qué? Porque muchas veces se confunde con el indulto. El derecho de amnistía se otorga a través de una ley. Una ley es de carácter general. Entonces, para todo aquel ciudadano peruano que pueda acogerse, ¿sí? Entonces, es una ley. Amnistía, amnesia, olvido, borrón y cuenta nueva. La ley de amnistía reconoce, chicos, inocencia, restituye todos los derechos, ¿sí? Tener en cuenta entonces que esa ley se publica en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia al día siguiente. Y entonces, ¿qué pasa luego? Pues aquel procesado, aquel condenado que considera que se puede acoger a esa ley de amnistía a través de su defensa, su abogado, acude al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que aplicar esa ley, si corresponde o no corresponde,
¿Sí, chicos? Entonces, aquellos que se acogen al derecho a la amnistía, entonces recobrarían todos sus derechos. Son inocentes. Cosa muy distinta al indulto, que es una prerrogativa presidencial, que depende exclusivamente del presidente de la República. Le pueden solicitar, le pueden recomendar el indulto, pero todo está en sus manos. El presidente de la República otorga el indulto por cuestiones humanitarias, un indulto común, pero chicos, es plenamente su responsabilidad. El indultado no es celación. Bien. Mm, ¿Sigo? ¿Continúo? Vale. Entonces, paso ahora al Ejecutivo. ¿Qué tengo acá, chicos? Al presidente de la República y sus ministros. El Poder Ejecutivo ejecuta, hace obras, ¿ah? Entonces, por ahí va a gestionar el patrimonio del Estado. Tengamos en cuenta que buscando el bienestar general. Entonces, presidente y consejo, y perdón, presidente y ministros de Estado. Pero hablando de órganos, tengo entonces a la presidencia de la República, donde tengo al presidente y a los dos vicepresidentes. Tener en cuenta que estos tres son elegidos en el mismo acto, en plancha, en fórmula. Los tres deben cumplir con los mismos requisitos. Van a iniciar un periodo constitucional de gobierno de 5 años. El Consejo de Ministros estaría, chicos, reuniendo al presidente de la República, que puede estar presente si él lo convoca o de pronto se le ocurre asistir. Él lo estaría presidiendo. Si no es él, estará el presidente del Consejo de Ministros con los demás ministros. En la presidencia del Consejo de Ministros tenemos solo al presidente del Consejo de Ministros, premier o primer ministro, que son denominaciones importadas que, por ser más breve, pues chicos, se han popularizado, ¿no? Y en los ministerios, que son 18 carteras o sectores, en cada uno de ellos tengo un ministro. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo, ¿qué son, chicos? Son órganos técnicos especializados, reguladores, como por ejemplo CITEL, o CINEMIN, SUTRAN. Tengo también entidades como el IGP, tengo el IPD, tengo el INEI, Indecopi, entre otros, ¿no? Adscritos a la PCM o algún ministerio. Después, dentro de la presidencia de la República, entonces tengo al presidente y los dos vicepresidentes. Requisitos mayores de 45, perdón, mayores de 35 años al momento de la postulación, peruanos de nacimiento, sufragio vigente. Chicos, esto es importante, la vacancia, me lo preguntan mucho. ¿Cuándo puede quedar vacante el cargo de presidente? Por muerte, lo inexorable, por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Profe, si la incapacidad física es temporal, bueno, será suspendido. Mientras tanto, el vicepresidente estará en el despacho presidencial. Chicos, la renuncia también aceptada por el Congreso. Y luego salir del país, como mencionamos, sin autorización del Congreso o no retornar en el plazo fijado. Luego tenemos una causal más, que es la destitución, pero la destitución no la decide el Congreso. Ah, no, profe, ¿dónde se decide eso? En los tribunales. Entonces, la destitución será tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 117? Me habla de la inmunidad presidencial. Me dice que el presidente de la República es inmune, salvo porque solo podrá ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional. Ya mencionamos cuál es la única forma. Y luego por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso y de los órganos electorales. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, por ejemplo. ¿Sí? Chicos, vacado el presidente de la República, asume el primer vicepresidente. Vacado el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente. Ellos han sido elegidos para gobernar 5 años, así como la expresidenta Dina Boluarte, que pudo quedarse hasta el 2026, ¿no? Pero luego, chicos, si se agota la sucesión presidencial, o sea, fueron los tres, vemos lo que tenemos en la actualidad, ¿no? El presidente del Congreso va a presidir un gobierno de transición, convocando inmediatamente a elecciones.
Bueno, el señor Gerí ya no lo hizo porque su antecesora, Dina Boluarte, lo había hecho. Chicos, el Consejo de Ministros. ¿Qué hace? ¿Qué pasa en el Consejo de Ministros? Ya mencionamos que puede estar el presidente presente, ¿no? Pero chicos, si no es él, estará el presidente del Consejo de Ministros, quien es el segundo portavoz autorizado del gobierno. Es el que le propone el nombramiento de los ministros y es el que refrenda sus actos presidenciales. No se olviden que son nulos los actos presidenciales. ¿A qué se refiere con actos presidenciales, profesor? Proyectos de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, otros decretos y resoluciones que la Constitución contempla. ¿Ya? Si esos documentos, esas normas no llevan refrendación, firma del presidente del Consejo de Ministros o de algún ministro, no tienen valor, son nulos, ¿sí? Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, por su lado, se va a encargar de coordinar con los ministros, con los otros poderes del Estado, con los órganos autónomos, la sociedad civil, algunas actividades del gobierno, ¿sí? Es la mano derecha del presidente de la República. En el Consejo de Ministros se aprueban entonces los actos presidenciales y también se coordinan políticas públicas, porque eso es el Consejo de Ministros, ¿no, chicos? Articular servicios públicos según sectores. Servicios públicos en educación, en interior, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, en transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento. ¿Ya, chicos? Ahora, los ministros, no se olviden, Perón de nacimiento, mayores de 25 años. La clásica pregunta, ¿militares y policías en actividad, es decir, con uniforme, pueden ser ministros? La respuesta es sí. No es un cargo de elección popular, es un cargo de confianza. Y no se olviden que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ahora, otra cosita, no hay ministros interinos, es decir, no hay ministros temporales. Los ministros están sujetos a interpelación y remoción por parte del Congreso. Chicos, voy cerrando con lo que sería el Poder Judicial, ¿sí? Que es una institución que tiene como tarea el administrar justicia. Esto emana de la Constitución, esto emana del pueblo. Con una sociedad civilizada, entonces se confía pues en los órganos jurisdiccionales. Ahí donde voy a tener jueces que se rigen por los mismos principios. El de unidad, por ejemplo. Hay una jurisprudencia, los jueces no se inventan nada, están chicos bajo los mismos deberes, los mismos derechos. Otro principio que rige la función jurisdiccional sería la independencia. Los jueces no pueden estar bajo mandato, presión, chicos, del poder político, del poder mediático. No, deben estar libres de cualquier presión. La imparcialidad, deben ser neutrales, deben despejarse, librarse de sus sesgos, ya chicos, y de cualquier conflicto de interés. Y la exclusividad, porque como mencionábamos, son los únicos que pueden impartir justicia, con excepción de ciertos fueros, ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la justicia militar, donde tengo, pues chicos, al fuero militar policial, en la arbitral, donde tengo los centros de arbitraje, eso ya lo hemos estudiado en otro tema, ¿no? Resolución de conflictos, donde dos partes que firman un contrato renuncian a la vía judicial, ¿no? Y puedo agregar aquí, chicos, lo electoral, que está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. El Poder Judicial se descentraliza para cumplir a cabalidad, pues, sus funciones, sus tareas, ¿no? Tiene 5 niveles. El primer nivel, el mayor, en la cúspide de la pirámide, tengo a la Corte Suprema de Justicia. Chicos, 20 vocales supremos. Estos van a elegir entre ellos al que será el presidente de la Corte Suprema y a su vez presidente del Poder Judicial. Ellos también eligen al que va a presidir el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos pueden resolver un recurso llamado casación, que es la impugnación total o parcial de una sentencia condenatoria, ¿no? Es pedirle a ellos, entonces, como máximo referente del Poder Judicial, que hagan una última interpretación de la ley, porque pueden considerar que alguien ha sido condenado injustamente, ¿no, chicos? Ahora, dentro de lo que es una función administrativa, los miembros de la Corte Suprema deciden dividir el territorio nacional en distritos judiciales, ¿sí? ¿Qué es un distrito judicial? Es entonces, chicos, una jurisdicción
tenemos 34 de estas y es donde se van a instalar las cortes superiores. Esas cortes superiores, chicos, son el segundo nivel, ¿bien? Y van a resolver casos muy complejos, muy, muy complejos. Pero luego estos jueces o vocales superiores van a seguir dividiendo, descentralizando. Y entonces en las provincias se van a instalar los juzgados especializados o mixtos. Un juzgado mixto es la fusión de dos juzgados especializados o más, ¿no? Especialidades afines, por cierto. Y luego los distritos políticos administrativos como San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, chicos, vamos a tener los juzgados de paz letrado, ¿sí? Ahí vamos a tener los casos más sencillos. Y en el último nivel tenemos a los juzgados de paz. Estos van a administrar justicia en los centros poblados, ahí donde, chicos, la población está dispersa, donde es complicado que el Estado llegue, ¿no? Con un centro de salud, con una comisaría. Es más difícil que llegue entonces un juez, ¿no? Del Poder Judicial. Pero esa población no se puede quedar sin justicia, entonces ahí se aplica la justicia de paz. Este señor, a diferencia del anterior, no es letrado, o sea, no es abogado. Los de los cuatro primeros niveles son abogados, el juez de paz no. Y si no es abogado, profe, ¿cómo resuelve los casos? Según las costumbres de la población, priorizando siempre la conciliación. Si este señor no es abogado, entonces, ¿cómo ha llegado al cargo? Porque ha sido elegido por su comunidad. Y como ha sido elegido por su comunidad, entonces a nivel local también está sujeto a revocatoria. Chicos, los jueces de paz son personas peruanas de nacimiento mayores de 30 años, residen en la comunidad 3 añitos como mínimo, por eso pueden conocer la lengua predominante del lugar y deben dominar el castellano. No pueden ser funcionarios públicos. Los anteriores son abogados, ellos han sido evaluados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Sí, chicos, los jueces de paz, letrado, son abogados que están iniciando la carrera judicial, chicos. Ellos no son especializados. Los especializados, los que ya tienen mayores estudios, están en el tercer nivel. Por eso ellos van a resolver casos más complejos. Por ejemplo, en materia penal, en la extorsión, los homicidios, ¿no? En el caso de garantías constitucionales, un amparo, un habeas corpus, tendríamos un juzgado especializado en lo constitucional, ¿no? Y no nos olvidamos los principios, chicos, en la administración de justicia, ¿no? Todos tenemos el derecho de realizar análisis y críticas a las resoluciones o sentencias judiciales. Entonces, si este juez de paz letrado me dijo, quitar, tú vas a dar 2.000 soles de pensión de alimentos, y yo digo, pero mucho, porque tengo 8 hijos, entonces, ¿cómo le hago? Ah, yo puedo apelar y acudir entonces a un juzgado especializado de familia que va a tener la última decisión, ¿sí? Recuerden que solo se puede apelar una vez. Nadie puede quedarse sin defensa. Nadie puede ser condenado en ausencia, sin proceso judicial. Todos somos presuntamente inocentes hasta que culmine el juicio, donde se va en materia penal a decidir si somos inocentes, es decir, nos absuelven de todos los cargos o somos culpables. Ya chicos, si no tengo dinero para contratar un abogado de mi elección, entonces el Estado me otorgará uno de oficio. Gratuidad de los procesos judiciales y también publicidad, porque por una cuestión de transparencia, todos deben ser testigos de la inocencia de una persona. Chicos, aunque sea para resolver algunos ejercicios, vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿no? La Procuraduría General del Estado es el ente rector que mantiene y preserva la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional. Sobre esta entidad, identifique los enunciados correctos. A ver, la Procuraduría, los procuradores, abogados, servidores públicos que defienden los intereses del Estado en tribunales, en materia jurídica. Coordina las acciones de todos los procuradores públicos para asegurar una defensa eficaz de los intereses estatales. Esto es verdadero. 2. El Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República a propuesta del Ministerio de Defensa. Ojo, van a defender intereses en materia jurídica. El Ministerio de Defensa, chicos, involucra a los institutos armados. O sea, es una defensa, pero en otro campo, en otro ámbito. Así que no. Es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que tendría que estar aquí presente. 3.
¿Es un organismo constitucional autónomo? No, organismo constitucional autónomo el TC, el BCR, la Contraloría. Esto, como hemos dicho, Ministerio de Justicia, entonces es parte del Ejecutivo. 4. Se encarga de recuperar bienes estatales de manera más ágil y eficiente a patrimonio del Estado. Sí, pues, chicos, para eso va a recurrir a la vía judicial. Entonces mi clave sería 1 y 4. 2. Las transgresiones al Estado de Derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado. Identifica aquellos enunciados que reflejen tensiones entre el ejercicio del poder ciudadano y el accionar de las instituciones del Estado. A ver, chicos, uno dice, emergen diversas denuncias sobre presuntas irregularidades y actos de fraude electoral en el proceso del marco del proceso de elecciones generales. Chicos, fraude, no constitución política, transgresión al Estado de Derecho, claro está, ¿no? No se está respetando las libertades y los derechos de los ciudadanos. Dos, decretar estado de emergencia con el propósito de restaurar el orden público. ¿Ya? Restringiendo temporalmente ciertos derechos fundamentales como el libre tránsito. Es un régimen de excepción a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, decreto supremo, con acuerdo del Consejo de Ministros. Chicos, todo legal, está en el marco de la Constitución, no tendría que ser una vulneración al Estado de Derecho. Es constitucional, recuerden. 3. Implementar medidas impositivas, ya empezamos mal, ¿ah? Que limiten manifestaciones públicas y dispongan la restricción de medios de comunicación. Claro, no es un autoritarismo, una dictadura como para que eso ocurra. 4. Modificar la Constitución de manera unilateral, ya empezamos mal también, adoptando reformas que afecten los intereses del bienestar colectivo. Por supuesto que también es un atentado contra el Estado de Derecho. Entonces, mi clave sería 1, 3 y 4 enano. A ver, chicos, un ejercicio más. En las elecciones generales 2026, los ciudadanos podrán elegir senadores. Los requisitos que deben cumplir sus postulantes son ser peruano de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho a sufragio. En ese sentido, una de las diferencias con relación a los requisitos que les exigieron a los actuales, o sea, los que postulan en el 2021, es que algo en los requisitos ha cambiado. A, la omisión de estudios universitarios no sigue sin ser requisito. B, el cambio a lo referente a la nacionalidad se continúa exigiendo nacionalidad peruana de nacimiento. C, la anulación de antecedentes penales no se puede. D, el aumento de la edad mínima al postular parece que sí, porque antes solamente era 25 años, ¿no? Toda vez que el Congreso era unicameral. Ahora para el Senado se está pidiendo más edad, ¿no? La exclusión de los que padecen prisión preventiva, no, porque se puede postular a un Congreso, ¿no? Chicos, entonces mi clase sería Delfín. A ver, la última. Sí, señores, además de las 24 comisiones, órganos del Congreso, chicos, presidencia, mesa directiva, consejo directivo, tenemos el pleno, la comisión permanente y las comisiones, porque todos los congresistas pertenecen a alguna comisión. Día a día están sesionando, trabajando en estos grupos de trabajo. Entonces, voy a relacionar. A ver, Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esa es una comisión ordinaria, está presente en todos los periodos legislativos, entonces sería ordinario. Comisión multipartidaria para elaborar un nuevo código penal. Esta es una comisión con una tarea específica, temporal. Esta sería entonces especial. Y C, Comisión del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado y Odebrecht, y que se está investigando actos de corrupción, chicos, investigador, entonces, ¿no? Casita. Lo que me daría como clave 1B, 2C y 3A. Sería A, avión. Bueno, chicos, yo comprendo la hora. Seguramente están cansados después de una larga jornada. Entonces, paramos aquí. Yo les comparto el material con el resto de las claves, ¿sí? Gracias por su presencia. Sé que es una jornada larga y, bueno, chicos, los invitamos a continuar, pues, ¿no? Con su preparación y ya llegarán los momentos claves. De mi parte, un saludo, cuídense, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes y no se preocupen que yo voy a compartir, ¿no? La PPT, sobre todo con las claves, ¿sí? Cuídense, muy buenas noches, hasta pronto. Gracias.